Hola a todos y todas, y bienvenidas a esta clase de IPC sobre políticas científicas. Se llama política científica a las medidas públicas que adopta un Estado para fomentar el desarrollo de la actividad científica y tecnológica e impulsar la innovación con el fin de poder utilizar los resultados de la investigación para el crecimiento y desarrollo del país. Es decir, la política científica es la política pública, la política de desarrollo científico y tecnológico del Estado. En este sentido, la política científica es un tipo de política pública, como la economía o la educación, cuyo objeto específico es la ciencia. Política científica, la política pública dirigida a la ciencia y a la tecnología. Hay ciertas preguntas que debemos hacernos cuando nos referimos a las políticas científicas. Por ejemplo, ¿quiénes deben ser los encargados de tomar estas decisiones? ¿El mercado, la sociedad civil o una comunidad de expertos designados por autoridades políticas? Nos preguntamos qué objetivos o objetos de investigación deberían financiarse. ¿Solo aquellas investigaciones en ciencia básica, en ciencia aplicada o en tecnología? ¿La financiación debe ser igual para cualquier objeto de investigación o debería variar según si la investigación pertenece a las ciencias naturales o a las ciencias sociales? Estas son preguntas de política científica que vale la pena hacerse cuando nos referimos a qué actividades debe financiar el Estado y cuáles no. Esta definición de política científica abre dos líneas de reflexión que han sido diferenciadas por Albornoz. Albornoz se refiere a las políticas científicas en dos aspectos. Uno se refiere a cómo se dan las influencias de la política en la ciencia, esto es cómo el poder fáctico y político interviene en la investigación científica. La otra se orienta a evaluar cuáles son las instituciones e instrumentos que utilizan los gobiernos para operar en la política científica. Es decir, ¿quién controla la actividad científica? ¿Qué instrumentos e instituciones utilizan los gobiernos para influir sobre la actividad científica? ¿A qué nos referimos cuando decimos que la política científica está atravesada por una cuestión de poder? Básicamente, a que la implementación de una política científica determinada depende de decisiones políticas condicionadas por cuestiones contextuales o históricas. ¿Qué significa esto? Los gobiernos no deciden libremente qué política científica van a implementar, sino que están limitados por cuestiones de poder, cuestiones económicas, cuestiones sociales, cuestiones políticas, cuestiones culturales. Y por supuesto el contexto histórico, la época y el lugar donde se vive. Las políticas científicas deben ser planificadas, esto es, deben ser sostenidas durante un largo plazo para poder alcanzar los objetivos propuestos. Planificación de las políticas científicas es un tema esencial. Tal planificación debe tener en cuenta varios factores. Algunos de ellos son los siguientes. ¿Qué factores hay que tener en cuenta a la hora de planificar una política científica? De acuerdo a Bush, uno de los primeros que hizo un informe científico sobre política científica precisamente, los elementos que hay que tener en cuenta son los siguientes. El monto total de la inversión en investigación y desarrollo, si es mucho o poco dinero, la decisión sobre los objetivos de la investigación, la organización interna del sistema de investigación, la aplicación de los resultados de la investigación, es decir, la transferencia de ellos hacia los sectores productivos, y la promoción y organización de relaciones científicas internacionales. Todos estos factores son los que influyen a la hora de tomar determinada política científica. Hay una pregunta central en el tema de las políticas científicas y se refiere a qué investigar. Son muchas las preguntas que surgen cuando tenemos que pensar qué proyectos se deben financiar. La investigación básica, que no está orientada a resolver ningún problema específico, o la ciencia aplicada que puede resolver problemas específicos y favorecer explícitamente el desarrollo económico o el mejoramiento de la salud de los habitantes. ¿Debe financiarse ambas? ¿O darle prioridad a alguna y a otra descartarla? Esa es la pregunta. ¿Qué investigar? Y a partir de esa pregunta, ¿qué investigar? Surge la diferencia entre el practicismo y el cientificismo. La perspectiva practicista sostiene que debe darse prioridad a la ciencia aplicada. La perspectiva practicista o pragmática afirma que se debe priorizar el financiamiento de la ciencia aplicada, ya que la ciencia debe estar explícitamente al servicio de la sociedad. Es decir, aquella ciencia que me dé aplicaciones prácticas, algo que se pueda plasmar en la realidad. Por lo tanto, desde este punto de vista,
La investigación científica debe contribuir directamente a resolver problemas prácticos vinculados al desarrollo económico y social del país. Desde la perspectiva practicista o pragmática, solo deben financiarse aquellos elementos científicos que permitan resolver problemas prácticos. Según esta posición, entonces, la política científica de un país debe ser diseñada prioritariamente en función de los intereses y urgencias nacionales, esto es, de sus intereses económicos y sociales. Problemas prácticos, problemas sociales, problemas económicos de un país son lo central para la perspectiva practicista. Quienes priorizan el financiamiento de proyectos en ciencia aplicada, los practicistas, suelen considerar que el problema de la financiación en ciencia básica reside en que sus beneficios no parecieran ser inmediatos. Es decir, los practicistas, los pragmáticos, dicen, ¿para qué financiar ciencia básica? ¿Para qué financiar ciencia pura si no tiene resultados visibles? Los beneficios a largo plazo no compensarían las pérdidas en el costo de oportunidad de no invertir prioritariamente en ciencia aplicada. De hecho, quienes consideran que se debe dar prioridad a la ciencia aplicada y el desarrollo tecnológico no pretenden abandonar completamente la investigación básica, sino dejarla en manos de grandes potencias desarrolladas que puedan asumir este costo. Es decir, para la postura practicista, la ciencia básica es para aquellos países a los cuales les sobra dinero para invertir en ciencia. Las grandes potencias, Estados Unidos, Japón, Europa Occidental. En cambio, los países como Argentina, según esta postura, deberían dedicarse a la ciencia aplicada, lo que resuelva problemas prácticos. Del otro lado tenemos la perspectiva cientificista, que habla de la prioridad de la ciencia básica. Obviamente Mario Bunge, como vimos en la clase de Dimensión Ética de la Ciencia, Mario Bunge representa el cientificismo y ha sostenido que, a diferencia de la posición practicista, debe darse prioridad a la financiación de la ciencia básica. Existen razones para demostrar la importancia de la investigación básica en la ciencia. Esto parte del supuesto de que las investigaciones en ciencia básica traerán beneficios en un futuro no especificado. Al contrario de lo que dice la posición practicista, la posición cientificista sostiene que hay que darle prioridad a la ciencia básica. ¿Por qué? Porque en un futuro, no sabemos cuándo será, pero sabemos que lo hará, la ciencia básica nos va a dar ciertos beneficios. Otra pregunta muy importante es si deben financiarse las ciencias sociales y humanas, si deben financiarse aquellas ciencias que se dedican al comportamiento humano, a los grupos sociales y a los fenómenos sociales. En relación a esto, en 2008, el crítico literario Stanley Fish publicó una nota en el New York Times e inmediatamente recibió varias respuestas de la comunidad académica estadounidense. Fish sostiene que las humanidades no hacen nada si por hacer entendemos que produzcan efectos en el mundo. Dado esto, no produce ningún tipo de transferencia de los resultados de su investigación en la ciudadanía en general. Es decir, que para Fish, las ciencias humanas, las ciencias sociales, como la antropología, la sociología, la psicología, son inútiles porque no tienen efectos en el mundo, según su postura. El provocativo artículo de Fish recibió numerosas respuestas. Entre ellas, Harry Lam señaló la influencia de diferentes producciones artísticas para motorizar y producir cambios sociales. Las ciencias sociales presentan grandes instancias de transformación de sus resultados en las vidas cotidianas de los individuos y la sociedad. Pensemos qué sería hoy de la perspectiva feminista si no hubiera existido, por ejemplo, los estudios de género, de sociología, antropología o psicología. ¿Qué sería hoy de las personas con algún tipo de enfermedad o de trastorno de la conducta si no existiera la psicología? Es decir, las ciencias sociales sirven desde la perspectiva de Harry Lam porque motorizan cambios sociales. Pensemos nosotros que hubiera sido del mundo sin la influencia en sociología, en economía y en filosofía de Carlos Marx, por ejemplo. Por último, nos tenemos que referir al humanismo de Martha Nussbaum, que destaca la importancia de las ciencias sociales y humanidades en la educación. Sostiene una posición humanista. Esta perspectiva considera que son
justamente las artes, las humanidades, tales como la filosofía y la literatura, y las ciencias sociales las que conforman los cimientos de una buena ciudadanía. Es decir, según la perspectiva humanista de Nussbaum, las ciencias sociales permiten desarrollar la ciudadanía. Nussbaum considera que son imprescindibles las ciencias sociales para desarrollar la inteligencia y la capacidad crítica, la empatía, el pensamiento autónomo y los medios para poner en cuestión las tradiciones irracionales o la presión de los pares. Es decir, según Nussbaum, las ciencias sociales sirven para no naturalizar, no considerar como natural el mundo social, sino para ponerlo en cuestión y para tratar de mejorarlo. Es más, Nussbaum considera que sin el cultivo de estas disciplinas, la democracia se ve fuertemente debilitada. A través de ellas, a través de las ciencias sociales, la ciudadanía puede reflexionar críticamente sobre su orden de valores, sus prácticas y eventualmente modificarlas si las consideran injustas. De nuevo, volvemos a referirnos a la ola verde, al movimiento feminista que está fuertemente influenciado por parte de la ciencia social. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Hola, ¿cómo te va? ¿Te gustó esta clase? ¿Necesitas asesoramiento? ¿Necesitas acompañamiento? ¿Alguien que te ayude a hacer resúmenes? ¿A preparar parciales o finales? ¿Alguien que te dé una mano a la hora de decirte qué estudiar y cómo estudiar? Comunícate con nosotros. También preparamos resúmenes de todas las cátedras en la materia que vos pidas. IPC, ICSE, Ciencias Políticas, Sociología, Historia Económica. Si tenés dudas sobre otra materia, también preguntamos. Aranceles súper accesibles.